La paz de Dios reine entre todos. Meditaciones y escritos de Jaume Ribó, apóstol de Cristo. Los discípulos de Juan, tercera parte. Continúa el buen Jesús hablando e iluminando a las multitudes, como a todos los hombres de este planeta que quieran escuchar su palabra de verdad eterna, presentando con claridad lo que sucedió después de las amonestaciones que hizo Juan Bautista sobre el arrepentimiento y la penitencia en medio de los hombres, diciendo a Jesús de esta manera: desde los días de Juan hasta ahora es entrado por fuerza el reino de los cielos, y los valientes lo arrebatan. Queriendo decir con estas palabras el divino Maestro, que desde que Juan empezó en el nombre del Altísimo a hacer presión a las almas a que se esforzaran en rechazar y apartar lejos de sí todos los pecados y malas obras, entonces los seres que sentían arrepentimiento en sus conciencias, haciendo actos de contrición, sacando dignos frutos de sus penitencias, con todas las fuerzas de sus almas para ser agradables a los ojos de Dios, cumpliendo con perfección su santa ley, estas almas esforzadas, valientes y abnegadas, entraban por sus esfuerzos de buena voluntad por el camino que conduce al reino de los cielos. Proezas sobrenaturales que sólo la alcanzan aquellos que se hacen violencia a sí mismos en alcanzar esta meta sublime y sagrada, meta a la que todos los seres de este planeta estamos llamados a alcanzar, meta que no es otra que el nivel y el grado de santidad a la que todos los mortales Dios nos envió a este mundo para ganarlo. Y claro está todo lo expuesto bajo las palabras que Cristo dijo a continuación hablando de esta manera: porque todos los profetas y la ley han profetizado hasta Juan, queriendo decir que llegando a Juan, que se manifestó en nombre de Dios, cambió la época de la vida espiritual o redención de los hombres en la tierra. Hasta entonces había sido más bien una preparación de sus almas, en la que tenía el pueblo de Israel los mandamientos de Dios, como toda la ley antigua dada a Moisés, donde los profetas anunciaron y profetizaron hasta Juan la venida del Mesías, como Rey y Señor de este planeta para salvar a toda la humanidad, como también anunciaron el juicio de naciones de los últimos tiempos, en la que la justicia de Dios enviaría un diluvio de fuego sobre la tierra para destruir y aniquilar toda la iniquidad y perversidad del hombre, como también los profetas predecían y amonestaban al pueblo de Dios cuando pecaba e iba en extravío, invitándolo al arrepentimiento y a hacer penitencia de sus pecados, o de lo contrario el poder de Dios los aplastaría con sus ejércitos poderosos, enviándoles castigos de toda índole, como así fue sucediendo a través de todos los tiempos. Mas, cuando la voz del precursor de Cristo clamó en el desierto, entonces empezó la gran oportunidad que Dios ofreció a todos sus hijos desterrados, invitándolos a la verdadera redención o purificación de sus almas, puesto que Juan preparó y Cristo marcó con santa perfección el verdadero como puro y único camino de retorno, como es el seno sagrado de nuestro Padre Creador. Y Jesús, dando rúbrica final de la elevación y poder de Juan Bautista como alma enviada por Dios a la tierra, dice de esta manera: y si queréis oírlo, él es Elías, que había de venir. El que tenga oídos para oír, que oiga. Palabras de razón y justicia las de Cristo, continuadoras de lo que anunciaron los profetas a través de los tiempos en el nombre de Dios, profetizando que volvería a la tierra el espíritu de Elías con su poder, como también lo anunció el arcángel San Gabriel cuando se le apareció a Zacarías, su padre, diciéndole que nacería de su mujer Isabel esa asceta de Dios que haría temblar a los hipócritas y también a los incrédulos y blasfemos con su palabra de justicia enviada por el Supremo, y que este asceta caminaría delante del Señor con el espíritu y poder de Elías para reducir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a los sentimientos de los justos, a fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Después Jesús empezó a amonestar a aquellos que no habían recibido el bautismo de penitencia de Juan, como tampoco habían creído en él como profeta, siendo estos los escribas y fariseos como los sacerdotes del templo, donde con ello habían hecho desprecio al ofrecimiento que Dios les hacía para que pudieran reconocer al Mesías. En cambio, la mayoría del pueblo y muchos publicanos escucharon al precursor de Cristo y creyeron en él,
debido a que al estar sus almas vírgenes y escuchar sus palabras de razón y justicia, encendidas por el fuego del Espíritu Santo, fueron tocados por la gracia, recibiendo el bautismo de penitencia que Juan les imponía en remisión de sus pecados. Por eso Jesús, dirigiéndose a aquellos doctos que colaban el mosquito y tragaban el camello, les habla con verdad eterna, palabras de gran claridad, para que se dieran cuenta de su extravío y maldad, puesto que se habían hecho conductores del pueblo escogido, llevando un gran extravío, puesto que así les vino a decir: ¿a quién compararé yo esta generación? Es semejante a niños sentados en la plaza, que se gritan unos a otros diciendo: os tocamos la flauta y no habéis bailado, hemos endechado y no os habéis dolido. Con esta parábola quiere decir el Divino Maestro que aquella generación presente, debido a sus miserias y ruindades, eran cortos de entendimiento, y su mente, por su propia voluntad, la tenían invertida, puesto que en ninguna forma querían razonar bajo la verdad y ley de Dios, porque eran llevados y dominados por sus pasiones y concupiscencias, en vez de las virtudes como amor de Dios. Nada querían saber del camino recto a seguir que les era presentado para llegar a los cielos, aunque les fuese presentado en distinta forma, siendo el mismo, ya que de las dos maneras llegaban al mismo sitio porque seguían el mismo camino, aunque el primero era para empezar y el segundo para terminar y llegar al fin de la meta deseada. Mas todo era debido porque no querían apartarse de las necedades de este mundo, ni desprenderse de sus miserias y pecados. Pues claro habla Jesús de esta realidad cuando continúa diciendo: porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dice: está poseído del demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice: es un comedor y un bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Mas la sabiduría se justifica por sus obras. La paz de Dios reine entre todos.